Ruth E. Esther, Asina Tabata, Oraku Erei Amira Reina, Esther para arriba Plenchi, ko el a hanya, Gracia den subista, Rey a extende na Esther acepter di oro, ko e tabatin den suman, ora Esther a ala cerca a toka punta di acepter. Ruth y Esther tae unico dos bukinan den i Babel kende so protagonista principal taon mo dos buki kudos historia impres onante por di cual nos por señales nan importante pero adicional nanan significancia histórico y moral. Ruth y Esther ten un valor simbólico como hindi muhe nante representa Elohim so iglesia fiel nanta sinya nos tocante di plan de redención y episodio final den conflicto entre Mesaya y Satanás. Ruth y plan de redención lo que tabata perdi redentor redención. Esther y tempo di fin y conflicto y hora decisivo. Ruth y plan de redención lo que tabata perdi teni janan oraku huesnan tabata goberna tabatin on tempo di hamber den etera pesay on hamber for di Bethlehem na Huda unto koso esposa idos ionan hamber abay biba pa on tempo den i pais di Moab. History de Ruth por wordo comprende como un comparación parable kunta explica plan de redención. Elimelech e su familia Esther bandona nan hogar pa sombra na Bethlehem ken su nombre tanifica kas di pan no tabatin pan payega na un lugar kaminda nan a hanya morto pika abira etera ko Elohim aduna humanidad den uluga di morto den Eden kaminda Elohim apone Adam e Eva tabatin un abundansya dito sorto di kominda pero pamotibo di pika nan mester a laga hardin lucha pa obtene man nan kominda hasta awe riba on planeta ko ka produce sufficiente kominda patur hende algun hende ainda tamuri di hamber pero dia lobini ora ko tur isa kilo kaba redentor lo mi por sige hanya gracia den bobista mi señor el abisa bo a consolami lor di papia ko kanin cariño kobo serviente a pesar comino tin posición din di on dibu servientenan orako no me erut abolbe bekna Bethlehem no me apidi pawordo yama mara kutanifica amargura pika a cambianos vida den amargura ko solamente on poco miradanan chiquito di gozo pero manera doime a descubrir más después Elohim no alubidanos y tawarda payenanos ko gozo papor sobreviva no mister abende algon de su propiedad na Israel tabatin on manera payuda den sitwasyonan aki on familia por compra of tuma o offer a propiedad perpetua en umber de familia dor di casco on di piudanan acto aki tabata wurdo yama redención. Dios arregla pa Ruth topa koso redentor boas na manera ko el atrata Ruth nos por mira on ejempel cladicon Yeshua na tatrata nos redención na isaki guardian redentor abisa ora mino por redimia pa sombra lo mi por pone na piliger mi propio herencia abore redimie pa bomes amino por hasye boas a kontra ko on obstakulo ora isake abini na redención tabatin on otro aspirante proximo familiar ta simboliza Satanas kende takere ko etin un derechi ribanos inos planeta. Finalmente na porta di estat después de tuma acción legal delante di ancianonan buwas ta obtener redención di emeson manera Elohim tahala junto ancianonan
kuta representa a mundunan ko no akay junto ko e angelnan. Eta dirige on investigasyon cuidadoso caminda tawordo decidi ko Yeshua por rediminos nos tayama e saki e juicio promekeo segunda venida. Riba qua base redención por wordo logra. Riba y base de sangre de Yeshua, cual el a drama palibranos por de e poder de maldad eta stroba impedi e planan de un malvado. De Mesaya su relación con su pueblo, ten un bonita ilustración den e ley nanduna na Israel, orador de pobreza, un hebreo awordo por sa paparte con su patrimonio e pa vende su mes como un servido de pacto e deber de redimie e su herencia acay na es un kendi tabata famia di mas cerca. Asina e trabuo de redime los unos herencia perdido de pica acay riba es un kendi ta famia cerca nanos tabata pa redimi nos ku el abiranos pariente mas cerca ku tata mama Roman hombre amigo o amante da Señor nos Salvador. No tiene miedo eta bisa asombra a mi aredimibo mi ayamabo nabu bonomber bota dimi desco cubo tabata precioso den mi vista o tabata honorable e mi estimabo pesei lo mi duna otro hende denbo lugar y otro pueblonan pabo vida. Ester y tempo de fin e conflicto ye kartanan awurdu mamda apos den tur e reisu provincianan pa destrue pamata e pa causa pa perece tor hujo tanto oben como bio mon ochanan chiquito e mohenan den on dia está hasta arriba e di tres dia di e 12 luna cualta e luna di adar e pa tuma e propiedad dinan pa on botin. Legalos pensadi e buki di Esther como un símbolo de tempo de fin. Satanás, representador de Haman, ta decreta a muerto de cualque, ende cuno tabuig delante de dice. E iglesia remanente, representador de Esther, ta actúa na tempo correcto. Finalmente, e iglesia tawordo libra e Satanás iso seguidor nan tawordo destrui. Haman, awordo duna autoridad, riba e reino de Persia, e tor hende ta ador e co excepción a e Ujo Marcodeo, ora el atende de Isaki, el a decide pamata tor e Hudjonan. A fin de tempo, Satanás lo exige adoración dor de varios podernan político e religioso esnan onengalo mori. Un grupo chiquito, a pesar de decreto de muerto, lo decide pa sigue adora e creador riba e tiaco el apunta e no reba e tiaco Satanás kierpe pa isake wordo hasi. E ora decidido. Pasombra sitor punto botene bopas na e tempo aquí. E ora e lolanta enan en gran decimiento e liberación na e ujunan for the on otro caminda pero abo ibutata sokas lo wordo destrue kensa kobono a bini na e reino pa on tempo manera esaki. Esta tabata emoje ko Elohim apone den eluga correcto na e tempo correcto a pesar de su temornan inicial el a decide pa cumplir su misión hasta na e risiko de su propio vida. Ora ku e persecución de iglesia a termina 1798 Satanás a fija su ataque riba on iglesia fiel ku tabata desarrollando. E iglesia remanente aquí e iglesia adventista aunque imperfecto Wudu llama pa cumplir con Elohim su misión na un momento decidido pa queda fiel na Elohim su mandamentunan uraku e mundo anter tatrapanan o dinantia. Finalmente e hujunan awordo libra y a celebra un gran fiesta Purim. Nos Purim lota un fiesta continuo kuno ta duro 2 días pero un eternidad. Historia ta repite sumes emesun mente dominante ko atraha complot kontra di fialnan den siglonan ko apa sa atatrahando awor aki pagana control di iglesianan ko akay kudor dinan lo por condena e pone na morto torkende lono adora sabat idulo nos lono tin
o batalla con mortal nan, manera es aquí lo parce nuestra lucha contra di carne e sangre, pero contra di principalidad nan, contra di poder nan, contra di gobernador nan, di oscuridad di mundo aquí, contra di espiritu nan di maldad den lugar nan celestial, pero si pueblo di Elohim lo pone nan confianza, den dice e pamedio di fe depende riba su poder e inventunan planan di Satanas, lo guardo derrota den nos tempo mes excepcionalmente kude uden e janan di Mardoqueo.